Buenos días, mi nombre es Samuel José Salomón Martínez, soy monitor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y estoy trabajando con el maestro Juan Toribio Milané. En el día de hoy vamos a hablar de diferenciales ordinarios e integrales elementales. En este video vamos a desarrollar lo siguiente: objetivos, vamos a hablar sobre los diferenciales, sobre las diferentes notaciones de derivada. Vamos a mencionar algunas reglas básicas de derivación y también de diferenciación. Vamos a presentar algunos ejercicios a modo de repaso. Luego vamos a trabajar con integrales inmediatas. Vamos a presentar una conclusión del tema, una frase de motivación, recursos y luego la bibliografía utilizada. Objetivos tenemos demostrar la diferencia entre incremento de una función y el diferencial de la función, y demostrar que la diferenciación y la integración son operaciones inversas. Ahora vamos a hablar de lo que es un diferencial. Para eso vamos a utilizar el siguiente gráfico. Aquí tenemos una curva de una función f. El primer punto de esta curva sería c, f de c, y el segundo punto que vamos a seleccionar sería c más el incremento de x. El incremento en x es la distancia que tenemos desde el primer punto hasta el segundo punto en el eje x. Y aquí tenemos la función evaluada en c más el incremento de x, que sería esta distancia que está aquí. Luego tenemos esta recta azul, que sería la recta tangente a la curva en el punto C, f de c. Entonces aquí tenemos esta distancia vertical, f' de c, por el incremento de x. Esta distancia que está aquí la podemos obtener utilizando la ecuación punto pendiente, que es la que tenemos aquí. Y menos f de c es igual a m, que donde m es la pendiente de la recta, por x menos x1. Esto es lo equivalente a decir, si despejamos f de c, para eso simplemente sumamos f de c en ambos miembros de la igualdad, y nos queda y es igual a f' de c por el incremento de x. Esto es porque la pendiente de la recta tangente de la curva en el punto dado es igual a la derivada de la función evaluada en ese punto. Y aquí x menos x1, que es una distancia, lo podemos representar como el incremento en x, más f de c. Aquí lo que hemos obtenido es esta distancia completa, que de hecho se puede apreciar en el gráfico, f' de c más f' de c por el incremento de x más f de c. Y aquí tenemos esta primera distancia, que sería f de c. Esta distancia que está aquí nosotros la obtenemos simplemente restando esto completo a esta distancia vertical, y nos quedaría f' de c por el incremento de x. Ahora bien, aquí el incremento de x se suele denotar como diferencial de x. Si nos fijamos en nuestra gráfica, la distancia horizontal que tiene nuestra curva desde este punto hasta este punto es la misma distancia horizontal que tiene la recta tangente desde este punto hasta este punto. Por lo tanto, podemos decir que el incremento en x es igual al diferencial de x. Entonces, si consideramos que y es igual a f de x, representa una función que es derivable en un intervalo abierto que contiene a x, el diferencial de x es cualquier número real distinto de 0, y el diferencial de y será igual a f' de x por diferencial de x. Aquí debemos de aclarar algo. El diferencial de y
no es lo mismo que el incremento en y. De hecho, si nos fijamos en nuestra gráfica, el incremento en y sería lo que aumentó nuestra función desde aquí hasta aquí, pero en el eje y, que sería esta distancia aquí. O sea, la distancia completa es el incremento en y. Mientras que nuestro diferencial de y sería esta distancia que está aquí. Como vemos, hay una pequeña diferencia entre estos dos. Esa pequeña diferencia que existe entre esos dos se llama error. Y resulta que este error será cada vez más grande si el incremento en x aumenta. Y será menor si el incremento en x disminuye. Por eso no podemos decir que el incremento en y es igual al diferencial de y. Dependiendo del incremento de x, estos pueden ser aproximados o totalmente diferentes. Ahora vamos a hablar de las diferentes notaciones de derivadas. Aquí tenemos 4 notaciones de derivada. Tenemos en primer lugar la notación de Leibniz, que es esta, y la podemos leer de la siguiente forma: la derivada de y con respecto de x, la segunda derivada de y con respecto de x, la tercera derivada de y con respecto de x. Aquí tenemos la notación de Lagrange, también llamada notación prima. Para este primer caso podemos decir f' de x, o la primera derivada de la función con respecto de x, la segunda derivada de la función con respecto de x, la tercera derivada de la función con respecto de x. Cuando el orden de la derivada es mayor de 3, entonces se suele poner entre paréntesis el orden de la derivada. Por ejemplo, en este caso tenemos la cuarta derivada de la función con respecto de x. Luego tenemos la notación de Cauchy. Tenemos la derivada de la función con respecto de x, la segunda derivada de la función con respecto de x y la tercera derivada de la función con respecto de x. Por último, tenemos la notación de Newton, también llamada notación del puntito. Tenemos la primera derivada de y con respecto de x, segunda derivada de y con respecto de x. En el caso de que nuestra derivada tenga un orden superior a 3, como en este caso, se hace lo mismo, simplemente donde están los puntitos ponemos entre paréntesis el orden de la derivada. Aquí tenemos algunas reglas básicas de derivación. Tenemos la derivada del múltiplo constante. Vemos que la derivada de c por una función u que depende de x y c es una constante, esta derivada con respecto de x es igual a c por la derivada de u con respecto de x. Aquí tenemos la regla del cociente. Aquí tenemos la regla de suma y diferencia y la regla de una constante. Nosotros sabemos que la derivada de una constante es igual a 0. Aquí también tenemos otras reglas básicas de derivación que se las estaré compartiendo para que puedan hacer uso de estas. Aquí tenemos otras reglas de derivación para funciones hiperbólicas y funciones hiperbólicas inversas. Aquí tenemos reglas de diferenciación. Debemos de tener en cuenta que aunque las derivadas y los diferenciales están relacionados, estos no son iguales. En este video vamos a ver cómo convertir de la forma de derivadas a una forma de diferenciales. Vamos a empezar derivando diferentes funciones a modo de práctica. Tenemos aquí la función
es igual a 2 por la cosecante de la función exponencial elevado a la logaritmo natural de raíz cuadrada de x. Esta expresión que está aquí la podemos simplificar, ya que la función exponencial y el logaritmo natural son funciones inversas. Entonces eso será igual a la raíz cuadrada de x, y nos queda, simplificando, que y es igual a 2 por la cosecante de raíz cuadrada de x. Ahora, para derivar esta función vamos a utilizar la siguiente regla, que nos dice que la derivada de la cosecante de u con respecto de x es igual a la menos cosecante de u por la cotangente de u por la derivada de u con respecto de x. Aquí u es una función que depende de x. Tenemos lo siguiente, que la derivada de y con respecto de x será igual a 2. Aquí también estamos aplicando la regla del múltiplo constante, multiplicado por la menos cosecante de raíz cuadrada de x, ya que es fácil identificar que u será igual a la raíz cuadrada de x, por la cotangente de la raíz cuadrada de x, multiplicado por la derivada de la raíz cuadrada de x con respecto de x, que esta será igual a 1/2 por 1 sobre raíz cuadrada de x. Simplificando, nos queda la derivada de y con respecto de x será igual a menos cosecante de raíz cuadrada de x por cotangente de raíz cuadrada de x sobre raíz cuadrada de x. Aquí tenemos una gráfica animada que fue hecha utilizando GeoGebra de la función que acabamos de derivar. Aquí tenemos otro gráfico animado realizado en GeoGebra que nos va mostrando las diferentes rectas tangentes a nuestro gráfico. Como podemos ver, esas rectas tangentes que se van marcando aquí en nuestro gráfico tienen una ecuación. Esa ecuación la podemos obtener utilizando la ecuación punto pendiente, pues ya conocemos la pendiente en los diferentes puntos. Simplemente es evaluar la derivada en cada uno de esos puntos y conocemos el punto donde vamos a buscar la recta tangente. Ahora vamos a comprobar la derivada realizada anteriormente utilizando Symbolab. Aquí introducimos derivada de 2 por la cosecante de la función exponencial elevada a la logaritmo natural de raíz cuadrada de x. En esta parte aquí podemos verificar que es el mismo resultado que nosotros obtuvimos. Tenemos menos cotangente de x a la 1/2 por cosecante de x elevado a la 1/2 sobre x a la 1/2. Ahora tenemos esta función que es igual al logaritmo natural de la tangente de la función exponencial elevado a la x al cuadrado. Aquí tenemos una gráfica de nuestra función realizada en GeoGebra. La primera regla que vamos a aplicar sería la derivada del logaritmo natural de u con respecto de x. Recordemos que u es una función que depende de x. Tenemos que esto será igual a la derivada de u con respecto de x sobre u. Entonces, lo primero que hacemos es identificar a u. Y vemos que u será igual a la tangente de la función exponencial elevado a la x al cuadrado. Para buscar ahora a u', que es lo que nos hace falta, vamos a utilizar la regla de la cadena.
Para eso vamos a identificar quién sería v y quién sería f de v. Como podemos ver, v sería la función exponencial elevado a la x al cuadrado, y g de v, que en nuestro caso sería f de v, será igual a la tangente de v. Luego aquí tenemos la derivada de la función exponencial elevado a la u con respecto de x y la derivada de la tangente de x con respecto de x. Entonces tenemos v' será igual a 2 por x por la función exponencial elevado a la x al cuadrado, y g' de v será igual a la secante al cuadrado de v. Luego, utilizando la regla de la cadena, nosotros sabemos que u' será igual a 2 por x por la función exponencial elevado a la x al cuadrado por la secante elevado al cuadrado de la función exponencial elevado a la x al cuadrado. Recordemos que necesitamos encontrar la derivada de u. Para eso aplicamos la regla de la cadena. Ya que tenemos f' de v y v', simplemente sustituimos utilizando esta regla. Luego vamos a buscar a f' de x, que es la derivada que verdaderamente nos interesa. Para eso ya simplemente sustituimos u', sería igual a esto, y u, que es igual a la tangente de la función exponencial elevado a la x al cuadrado. Entonces aquí tenemos ya que la derivada de la función con respecto de x será igual a 2 por x por la función exponencial elevado a la x al cuadrado por la secante al cuadrado de la función exponencial elevado a la x al cuadrado sobre tangente de la función exponencial elevado a la x al cuadrado. Ahora, utilizando calculadora de derivadas, vamos a verificar el resultado que obtuvimos. Escribimos la función original y ella automáticamente la va a derivar con respecto de x. Tenemos logaritmo natural de la tangente de la función exponencial elevado a la x al cuadrado. Y aquí abajo se nos va representando la función para verificar que la hayamos digitado de forma correcta. Le damos aquí a ir. Y aquí obtenemos el resultado, el cual podemos verificar que es el mismo resultado que nosotros obtuvimos. 2 por x por la función exponencial elevado a la x al cuadrado por la secante al cuadrado de la función exponencial elevado a la x al cuadrado sobre la tangente de la función exponencial elevado a la x al cuadrado. También nos provee otras informaciones como un gráfico interactivo, como se puede ver aquí. Ahora vamos a derivar la siguiente función: x por arcosecante de la tangente de x al cubo más la función exponencial elevado al seno de x al cuadrado. Lo primero que vamos a hacer es aplicar la regla del producto. Aquí tenemos dos funciones que dependen de x, s y t. Tenemos que la derivada de s por t con respecto de x es igual a la derivada de s por t más la derivada de t por s. Entonces identificamos a t como arcosecante de tangente de x al cubo más la función exponencial elevado al seno de x al cuadrado. Aquí vamos ahora a aplicar la regla que nos da la derivada de arcosecante de u con respecto de x. Esto es igual a la derivada de u sobre el valor absoluto de u multiplicado por la raíz cuadrada de u al cuadrado menos 1. Identificamos a u, que sería tangente de x al cubo,
más la función exponencial elevado al seno de x al cuadrado y luego derivamos esta función. Para eso hacemos uso de la derivada de la tangente de u con respecto de x y la derivada de la función exponencial elevado a la v con respecto de x. En estos dos casos, u y v son funciones que dependen de x. Por lo tanto, tenemos que u' será igual a 3 por x al cuadrado por secante al cuadrado de x al cubo. Esa sería la derivada de tangente de x al cubo, aplicando esta regla, ya que aquí es fácil identificar que para la tangente u sería igual a x al cubo. Luego tenemos la derivada de esta función, que sería 2 por x por coseno de x al cuadrado por la función exponencial elevado al seno de x al cuadrado. Simplemente obtuvimos esta derivada aplicando esta regla. Aquí podemos ver que v sería el seno de x al cuadrado. Luego tenemos que t' será igual a 3x al cuadrado por secante al cuadrado de x al cubo más 2x por coseno de x al cuadrado por la función exponencial elevado al seno de x al cuadrado. Esa sería nuestra u', que fue la que obtuvimos aquí. Luego tenemos el valor absoluto de u, que sería el valor absoluto de esta función que está aquí. Y luego tenemos la raíz cuadrada de u al cuadrado menos 1. Entonces sería u al cuadrado, que sería este, menos 1, como tenemos aquí. Ya simplificando, nos queda que la derivada de esta función será igual al arco secante de la tangente de x al cubo más la función exponencial elevado al seno de x al cuadrado más x por 3x al cuadrado por secante al cuadrado de x al cubo más 2x por coseno de x al cuadrado por la función exponencial elevado al seno de x al cuadrado entre tangente de x al cubo más la función exponencial elevado al seno de x al cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de tangente de x al cubo más la función exponencial del seno de x al cuadrado. Esta parte aquí sería u elevado al cuadrado menos 1. Vamos a comprobar el resultado que obtuvimos de derivar la función x por la secante inversa de la tangente de x al cubo más la función exponencial elevado al seno de x al cuadrado. Para eso, en lenguaje natural, en Wolfram Alpha, digitamos lo siguiente. Aquí la x me representa la variable con respecto a la cual yo estoy derivando, en este caso sería x. Luego vemos aquí el resultado y verificamos que es el mismo resultado que nosotros obtuvimos. En este caso está expresado un poquito diferente, pero es lo mismo, simplemente que de la raíz se sacó un factor de la función exponencial del seno de x al cuadrado más tangente de x al cubo al cuadrado como factor común, se le sacó raíz y se multiplicó por el factor de la función exponencial del seno de x al cuadrado más tangente de x al cubo. Por eso aquí tenemos esa expresión elevada al cuadrado, mientras nosotros la teníamos de elevada a una potencia de exponente igual a 1. Y por eso aquí se podría apreciar que está inverso, pero de hecho si nosotros sacamos un factor de este y lo introducimos en nuestra raíz, que sería elevado al cuadrado para que se mantenga la igualdad, aquí tendríamos exactamente lo mismo que nosotros obtuvimos. Nos piden expresar las siguientes derivadas en forma diferencial. Aquí tenemos esta derivada, la derivada de y con respecto de x es igual a la menos cosecante de raíz cuadrada de x por cotangente de raíz cuadrada de x sobre raíz cuadrada de x.
Para expresarlo en forma diferencial, simplemente vamos a multiplicar por el diferencial de la variable independiente. En este caso, la variable independiente es x. Por lo tanto, vamos a multiplicar por diferencial de x en ambos miembros de la igualdad. Entonces, la derivada de y con respecto de x por el diferencial de x, por definición, es igual al diferencial de y. Aquí tenemos esa misma expresión también con diferentes notaciones, por ejemplo con la notación prima y con la notación del puntito. Cabe aclarar que ese diferencial no se tacha aquí, es decir, muchas personas suelen tachar este con este y eso es incorrecto, porque se estaría afectando al operador de derivada. Simplemente por definición, como la tenemos aquí, el diferencial de la variable dependiente será igual a la derivada de la función multiplicada por el diferencial de la variable independiente. Entonces, otro error que muchas personas cometen es que, por ejemplo, si la tienen en la notación prima o en la notación de Newton o notación del puntito, suelen transformarlo a la notación de Leibniz para cancelar o tachar, mejor dicho, ese diferencial, y eso es incorrecto. Simplemente, por definición, como tenemos aquí en este ejemplo, multiplicamos por el diferencial de x, ya que x en este caso es la variable independiente. Entonces, multiplicando por diferencial de x, la derivada de la función por el diferencial de x, por definición, será igual al diferencial de la variable dependiente. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos diferencial de y. Aquí tenemos otro ejemplo con la notación de Newton. Simplemente multiplicamos por diferencial de x en ambos miembros de la igualdad y esto por definición será igual al diferencial de y. Continuamos. Diferenciar la siguiente función. Tenemos y igual al seno de x al cuadrado. Aquí tenemos una gráfica animada de esa función realizada en GeoGebra. Entonces, para diferenciar esta función lo que vamos a hacer es aplicar diferenciales en ambos miembros de la igualdad. Entonces, el diferencial de y sabemos que será igual a la derivada de la función por el diferencial de x. Entonces, si encontramos la derivada de esta función y la multiplicamos por el diferencial de x, obtenemos este resultado. Pero también lo podemos hacer aplicando una regla directa de diferenciación. Tenemos el diferencial del seno de u es igual a coseno de u por el diferencial de u. Identificamos aquí rápidamente a u como x al cuadrado y el diferencial de u, función de x, sería igual entonces a 2x por diferencial de x. Aquí simplemente aplicamos el diferencial para una potencia, es decir, para x al cuadrado en este caso. El diferencial de u a la n es igual a n por u a la n menos 1 por el diferencial de u. Entonces aquí obtenemos que el diferencial del seno de x al cuadrado será igual a 2 por x por coseno de x al cuadrado. El coseno de x al cuadrado, como está aquí, coseno de u, por diferencial de x. El diferencial de u ya sabemos que será 2x por diferencial de x. Y por lo tanto podemos decir que el diferencial de y será igual a 2 por x por coseno de x al cuadrado por diferencial de x. Diferenciar la siguiente función. Tenemos y igual a la tangente hiperbólica de x a la quinta más 2. Aquí tenemos una gráfica de esa función. Ese diferencial lo pudiéramos encontrar de manera directa aplicando la definición de diferencial. Diferencial de y será igual a f' de x por el diferencial de x. Simplemente aplicando la regla de la cadena sabemos que eso será igual
a 5 por x a la cuarta por secante hiperbólico de x a la quinta más 2. Pero vamos a hacerlo un poquito más detallado aplicando las reglas de diferenciación. Tenemos entonces que el diferencial de la tangente hiperbólica de u será igual a la secante hiperbólica de u por el diferencial de u. En nuestro caso, u será igual a x a la quinta más 2. Luego diferenciamos ambos miembros de la igualdad y tenemos que el diferencial de u será igual al diferencial de x a la quinta más 2, aplicando la regla de la suma o resta para diferenciales. Tenemos que eso será igual al diferencial de x a la quinta más el diferencial de 2. El diferencial de 2 es igual a 0 y nos queda diferencial de x a la quinta. Aplicamos la regla de la potencia para diferenciales y tenemos que eso será igual a 5 por x a la cuarta por diferencial de x. Ya vamos a buscar el diferencial de la tangente hiperbólica. Conocemos la secante hiperbólica de u, sería secante hiperbólica de x a la quinta más 2. Y el diferencial de u sería 5 por x a la cuarta por el diferencial de x. Por lo tanto, ya podemos decir que el diferencial de y, que es igual al diferencial de la tangente hiperbólica de x a la quinta más 2, será igual a 5 por x a la cuarta por secante hiperbólica de x a la quinta más 2 por diferencial de x. Aquí nos piden diferenciar la siguiente función. Tenemos f de x igual al coseno hiperbólico del seno hiperbólico de x al cuadrado. Aquí lo vamos a hacer de manera detallada aplicando la regla de la cadena. Aunque ya sabemos que la derivada del coseno hiperbólico del seno hiperbólico de x al cuadrado sería 2 por x por el seno hiperbólico del seno hiperbólico de x al cuadrado por coseno de x al cuadrado. Pero vamos a hacerlo un poquito más detallado. Tenemos aquí la función. Por definición, nosotros sabemos que el diferencial de y será igual a la derivada de la función por el diferencial de x. Para encontrar esta derivada, lo que vamos a hacer es utilizar la regla de la cadena, que nos dice que la derivada de la función es igual a la derivada de la función con respecto de u por u'. Lo primero que hacemos es identificar quién sería nuestro u y f de u en nuestra función original. En este caso vamos a tomar a u como el seno hiperbólico de x al cuadrado y a f de u como el coseno de u. Recordemos que aquí lo que tenemos es una función compuesta. Normalmente se toma u como la función interior de esta función compuesta. Luego tenemos la derivada del coseno hiperbólico de x con respecto de x, que es igual al seno hiperbólico de x, y la derivada del seno hiperbólico de x con respecto de x, que es igual al coseno hiperbólico de x. Así obtenemos la derivada de f de u, que sería el seno hiperbólico de u, y la derivada de u, que sería 2 por x por coseno hiperbólico de x al cuadrado. Simplemente aquí también aplicamos la regla de la cadena. La derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada del seno hiperbólico es coseno hiperbólico. Por eso aquí tenemos 2x por coseno hiperbólico de x al cuadrado. Luego hacemos las sustituciones correspondientes. Ya sabemos que en f' de x sería 2x por coseno hiperbólico de x al cuadrado. Y el seno hiperbólico de u, debemos hacer la sustitución correspondiente, porque u debe estar en función de x ya en nuestra expresión final, pues recordemos que estamos diferenciando y nuestra variable independiente en este caso es x, no u. Entonces aquí hacemos la sustitución correspondiente y nos quedaría el seno hiperbólico del seno hiperbólico de x al cuadrado. Uno de los usos que se le da a los diferenciales es para aproximar valores de funciones. Para realizar esto, con respecto a la función dada por y igual a f de x,
se utiliza la siguiente relación. F de x más el incremento de x es aproximadamente f de x más el diferencial de y. Y esto será igual a f de x más f' de x por el diferencial de x. Pues ya nosotros sabemos que el diferencial de y es igual a f' de x por el diferencial de x. Aquí tenemos un ejemplo. Nos piden aproximar el valor de la expresión en el punto indicado. Tenemos la cuarta raíz de 624. Para aproximar el valor de esta expresión vamos a utilizar la siguiente función. F de x será igual a la cuarta raíz de x. Luego tenemos la función evaluada en x más el incremento de x será aproximadamente igual a la cuarta raíz de x. Pues aquí tenemos f de x más la derivada de la función. Aplicando la regla de la potencia aquí, nosotros sabemos que eso será igual a 1 sobre 4 por x a la 3 cuartas. Es decir, la derivada de esa función será igual a esto. Y eso multiplicado por el diferencial de x. Luego vamos a seleccionar un x, el cual nos dé un valor exacto y que sea próximo a este. En este caso vamos a elegir 625, pues la cuarta raíz de 625 es igual a 5. Y tenemos la función evaluada en 625 y el incremento de x es la diferencia entre estos dos, es igual a negativo 1. Así que podemos decir que aproximadamente esto será igual a la cuarta raíz de 625 más 1 sobre 4 por 625 a la 3 cuartas por menos 1. Simplificando esta expresión, eso será igual a 4.998. Aquí, de manera exacta, esto será igual a este valor que tenemos aquí y vemos que es muy cercano a la aproximación que obtuvimos utilizando diferenciales. Ahora vamos a aproximar mediante la recta tangente en x igual a 625. Para eso tenemos que la derivada de la función será igual a 1 sobre 4 por x a la 3 cuartas. Y la derivada evaluada en 625 será igual a 1 sobre 4 por 625 elevado a la 3 cuartas. Luego tenemos que la función, aquí tenemos la ecuación de la recta, tangente, que se puede obtener utilizando la ecuación punto pendiente. Aquí tenemos la función evaluada en 625 más la derivada de la función evaluada en 625 por x menos 5. Ya nosotros sabemos que esto será igual a 5, pues si evaluamos la función en 625, eso será la raíz cuarta de 625, es una raíz exacta, es igual a 5, más 1 sobre 4 por 625 elevado a la 3 cuartas, multiplicada por x menos 625. Ya aquí tenemos la ecuación de la recta tangente. Ahora vamos a aproximar para el valor de 624. Simplemente trabajamos la función en función de 624, simplificamos y verificamos que eso será igual a 4.998, que fue el valor que obtuvimos anteriormente. Ahora aquí tenemos de manera gráfica el resultado que nosotros obtuvimos para así hacer una comprobación. En verde nosotros tenemos la recta tangente y en rojo aquí tenemos
la función original, que era x elevado a la 1/4. Como vemos en el intervalo desde 624 a 625, la recta tangente se aproxima de manera casi exacta, se podría decir, a nuestra función original. Pero si verificamos que a medida que aumente el incremento en x, esta aproximación será menos exacta, ya que a medida que aumenta el incremento en x, la aproximación del diferencial de y con el incremento de y se vuelve cada vez menos exacta. Y de hecho aquí tenemos ya una gran diferencia, que sería, por ejemplo, en el intervalo de 0 a 105 vemos que ya están separadas una de la otra, ya que cuando aumenta el incremento en x, la diferencia entre el diferencial de y el incremento de y se vuelve mucho mayor. Por eso, cuando se hace una aproximación mediante diferenciales, se recomienda que el incremento en x sea lo más pequeño posible. Ahora tenemos un ejercicio de aplicación utilizando diferenciales. Este es de movimiento de proyectiles. El problema nos dice que el alcance r de un proyectil es r igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre la gravedad por el seno de 2 veces θ, donde v sub 0 es la velocidad inicial en pies por segundo y θ es el ángulo de elevación. Si la velocidad inicial es igual a 2500 pies sobre segundo y el ángulo de elevación cambia de 10 grados a 11 grados, utilizar diferenciales para aproximar el cambio en el alcance. Lo primero que hacemos es identificar los datos que nos da el problema, la velocidad inicial y la gravedad, que es igual a 32 pies sobre segundo al cuadrado. Vamos a evaluar el alcance primero para 10 grados y vemos que esto será igual a 66.800.809 pies. Luego tenemos el alcance evaluado en 10 grados, podemos decir que ese sería nuestro x, más 1 grado, donde podemos decir que ese sería el incremento, pues lo que originalmente nos da el problema es 11 grados, 10 más 1 es 11 grados. La diferencia entre 10 y 11, que sería el incremento, es de 1. Esto será igual a 73.165.350 pies. Por lo tanto, el incremento del alcance de manera exacta será igual a 6.365.35 pies. Ahora vamos a aproximar ese resultado utilizando diferenciales. Aquí tenemos un gráfico del alcance en función del ángulo de lanzamiento, como podemos apreciarlo aquí. Establecemos también que el incremento del alcance es aproximadamente igual al diferencial del alcance, y el diferencial del alcance será igual a r' de θ por el diferencial de θ. Lo primero que tenemos que hacer es transformar los grados que teníamos anteriormente a radianes, es decir, los ángulos que teníamos en grados, transformarlos a radianes. En el caso de 10 grados obtenemos que este será igual a 1 sobre 18 por pi, y en el caso de 1 grado obtenemos que esto será igual a 1 sobre 180 por pi. El diferencial del alcance entonces será igual a 2500 al cuadrado, que es la velocidad inicial elevada al cuadrado, sobre 32, que es la gravedad, por 2 por coseno de 2θ. 2 por coseno de 2θ es la derivada del seno de 2θ. Pues simplemente estamos buscando la derivada de r en función de θ. Luego tenemos
eso multiplicado por el diferencial de θ. Ahora bien, identificamos quién será θ. En nuestro caso es el primer punto, que era 10 grados. Eso será igual a 1 sobre 18 pi. Y el diferencial de θ es la diferencia que existe entre el primer y el segundo punto. Y esta será igual en grados a 1 grado y en radianes a 1 sobre 180 por pi. Entonces aquí tenemos que el diferencial del alcance será igual a 2500 al cuadrado sobre 32 por 2 por coseno de 2 por 1 sobre 18 por pi por 1 sobre 180 por pi. Simplificando, tenemos que el diferencial del alcance será igual a 6406.54 pies aproximadamente. Y podemos decir entonces que el incremento del alcance será aproximadamente igual a eso. También podemos verificar que este resultado es muy cercano al resultado que obtuvimos en el apartado anterior cuando lo hicimos de forma exacta. Aquí tenemos reglas de integraciones básicas para a mayor que 0, ya que en algunos casos tenemos a. Estas reglas, o este material, mejor dicho, se los estaré compartiendo más adelante por los diferentes medios. Ahora vamos a poner en práctica algunas de las fórmulas básicas que vimos anteriormente. Aquí se nos presenta la siguiente tabla y nos dan estas diferentes integrales. El primer paso en la tabla es reescribir la integral de una forma que nos facilite aplicar una regla directamente. Aquí lo que hicimos fue que la raíz cúbica de x la expresamos como una potencia, es decir, x a la 1/3. Luego, aplicando la regla de la potencia, integramos directamente y obtenemos que esta será igual a x elevado a la 4/3 sobre 4/3 más c, que es lo mismo que x elevado a la n más 1 sobre n más 1 más c, donde c es la constante de integración que se genera. Y simplificando, eso será igual a 3 por x elevado a la 4/3 sobre 4. Aquí tenemos la integral de 1 sobre x al cuadrado por el diferencial de x. Realizamos los mismos pasos. Reescribimos la integral. En este caso la podemos expresar como una potencia, simplemente que aquí cambiaría el signo. Tenemos x elevado a la menos 2 por diferencial de x. Integramos, eso será igual a x a la menos 1 sobre menos 1 más la constante de integración. Simplemente aplicamos la regla de la potencia. Y simplificando, tenemos que eso será igual a negativo 1 sobre x más la constante de integración. Luego, para la integral de 1 sobre por la raíz cuadrada de x por el diferencial de x, tenemos que esto será igual, si la reescribimos, será de la siguiente forma: la integral de x a la menos 3 medio por diferencial de x. Esto debido a que raíz cuadrada de x es lo equivalente en forma de potencia a x elevado a la 1 medio por x. Entonces tendríamos dos potencias de igual base, por lo tanto los exponentes se suman. 1 más 1 medio es igual a 3 medios. Entonces, como lo tenemos aquí en el denominador, lo podemos expresar aquí con el exponente negativo y nos queda la integral de x a la menos 3 medios por diferencial de x. Aplicamos la regla de la potencia y obtenemos que esto será igual a x elevado a la menos 1 medio sobre menos 2 sobre 1 más la constante de integración. Simplificando, eso será igual
a menos 2 sobre x elevado a la 1 medio, o raíz cuadrada de x, cualquiera de los dos era válido aquí, más la constante de integración. Por último tenemos esta integral. Aquí lo primero que hicimos fue distribuir la potencia en este producto. Entonces tendríamos 3 al cuadrado por x al cuadrado, y 3 al cuadrado es 9. Entonces podemos sacar como una constante a 1 sobre 9 de la integral, sale como un múltiplo constante, y nos quedaría 1 sobre x al cuadrado, que lo podemos expresar como x a la menos 2. Integramos ya aquí directamente aplicando la regla de la potencia y obtenemos que esto será igual a x a la menos 1 sobre 9 por menos 1 más la constante de integración. Simplificando, esto será igual a menos 1 sobre 9x más la constante de integración. Ahora nos piden completar la siguiente tabla. De forma general tenemos la integral de la función compuesta de f con g por g' de x por el diferencial de x. Aquí en esta segunda columna tenemos u igual a g de x, donde g de x sería la función interior de esta función compuesta. Luego tenemos que el diferencial de u será igual a g' de x por el diferencial de x. Y por último tenemos la forma en la que nos quedaría la integral en función de u. Aquí lo que se está realizando son los pasos de manera detallada cuando se tiene una integral que se debe de resolver mediante sustitución. Aquí tenemos el primer ejemplo, la integral de 5x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado por 10x por el diferencial de x. Para esta primera columna tenemos que u será igual a 5x al cuadrado más 1. Esto lo hacemos porque nos damos cuenta sencillamente que si tomamos a u como 5x al cuadrado más 1, el diferencial de u directamente será igual a 10x por el diferencial de x. Entonces ya simplemente sería hacer la sustitución correspondiente y nos queda esta integral que se resuelve ya utilizando una de las reglas básicas. Luego de uno resolver en función de u, uno la expresa en función de x, porque recordemos que inicialmente estamos integrando con respecto de x. Luego tenemos esta integral aquí, integral de x sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 por el diferencial de x. Rápidamente identificamos a u como x al cuadrado más 1, ya que el diferencial de u será igual a 2x por el diferencial de x. Como ya aquí tenemos x por el diferencial de x, por eso nos conviene tomar a u como x al cuadrado más 1. Entonces aquí simplemente, si uno desea, como en la integral original no se está multiplicando por 2 esta x, uno divide entre 2 ambos miembros de esta igualdad, y aquí por x por diferencial de x, que sería lo que tendríamos, uno pone diferencial de u sobre 2 en este caso, y nos queda la integral de 1 sobre raíz cuadrada de u por el diferencial de u sobre 2. Esto que está aquí es una integral inmediata también, y se resuelve utilizando una de las reglas que vimos anteriormente. Por último, tenemos la raíz cuadrada de la tangente al cuadrado de x por la secante al cuadrado de x por el diferencial de x. Nos conviene tomar a u como la tangente de x, ya que el diferencial de u será igual a la secante al cuadrado de x. Recordemos que la derivada de la tangente es la secante al cuadrado, y esto multiplicado por el diferencial de x. Luego hacemos las sustituciones correspondientes y nos queda la integral de u al cuadrado por el diferencial de u, lo que sería también una integral inmediata.
Ahora nos interesa saber cómo comprobar el resultado de una integral indefinida. Para verificar el resultado obtenido al realizar una integral indefinida, lo correcto es diferenciar el resultado, ya que la diferenciación es la operación inversa a la integración. Para ilustrar un poco esto, vamos a dar un pequeño ejemplo. Aquí tenemos verificar la integral realizada anteriormente mediante diferenciación. Esta integral fue una de las primeras que realizamos. Vamos a comprobar ahora el resultado diferenciando esta función. Aplicamos diferencial, tenemos el diferencial de menos 2 sobre x elevado a 1 medio más c, donde c es la constante de integración. Esto lo podemos expresar de una forma más conveniente, que sería el diferencial de menos 2x elevado a la menos 1 medio más la constante de integración. Simplemente este x a la 1 medio que está en el denominador lo expresamos en el numerador con exponente negativo. Ahora, aplicando la propiedad de suma y diferencia para diferenciales, tenemos el diferencial de menos 2x elevado a la menos 1 medio más el diferencial de c. Ya nosotros sabemos que el diferencial de una constante, en este caso c, siempre será igual a 0. También tenemos aquí el diferencial de c por una función u. Ese será igual a c por la derivada de u por el diferencial de x. En este caso, u será igual a menos 2x elevado a la menos 1 medio. Esa derivada será igual entonces a menos 1 medio de x elevado a la menos 3 medio por la constante que tenemos ahí, que es menos 2. Es decir, u' será igual a esto, multiplicado por el diferencial de x. Ahora simplemente nos queda que eso será igual a 1 sobre x elevado a la 3 medio por el diferencial de x. Ya el resultado final lo podemos expresar como el diferencial de menos 2 sobre x elevada a la 1 medio más la constante de integración será igual a 1 sobre x por la raíz cuadrada de x por el diferencial de x. Esta era la función que teníamos anteriormente. Fue una de las que resolvimos en la tabla. Recordemos que x por la raíz cuadrada de x, que es lo equivalente a decir x elevado a la 1 medio, tendríamos un producto de dos potencias de igual base. Entonces los exponentes se suman y eso es igual a 3 medios. Por lo tanto, acabamos de comprobar una de las integrales que realizamos en la tabla utilizando diferenciación, que es la operación inversa a la integración. Ahora nos piden verificar mediante integración el ejercicio 1, 2 y 4, que eran ejercicios de derivadas, pero luego los transformamos a la forma diferencial. Recordemos que la operación inversa de la integración es la diferenciación. Tenemos que el diferencial de y será igual a la menos cosecante de raíz cuadrada de x por la cotangente de raíz cuadrada de x sobre raíz cuadrada de x por el diferencial de x. Ahora simplemente integramos en ambos miembros de la igualdad y tenemos que la integral del diferencial de y será igual a la integral de menos cosecante de raíz cuadrada de x por la cotangente de raíz cuadrada de x sobre raíz cuadrada de x por el diferencial de x. Realizamos la siguiente sustitución: u igual a raíz cuadrada de x y el diferencial de u será igual a 1 sobre 2 por raíz cuadrada de x por el diferencial de x. Recordemos que el diferencial, en este caso de u, será igual a la derivada de la función multiplicada por el diferencial de la variable
independiente. Por eso aquí tenemos 1 sobre 2 por raíz cuadrada de x por diferencial de x. Pues esto es la derivada de raíz cuadrada de x. Ahora bien, como en nuestra integral original nosotros no tenemos un medio multiplicando al diferencial de x sobre raíz cuadrada de x, nos conviene multiplicar por 2 ambos miembros de la igualdad, y aquí tenemos 2 por el diferencial de u será igual a 1 sobre raíz cuadrada de x por el diferencial de x. Ya esa expresión si lo tenemos como un producto de esta función completa, que sería diferencial de x sobre raíz cuadrada de x por esta función. Ya lo tendríamos de esta forma, es decir, de la forma integrada de cosecante de u por cotangente de u por diferencial de u. Eso es igual a menos la cosecante de u más una constante de integración. Aquí entonces tenemos el resultado positivo. Eso sucede porque aquí tenemos negativo. Y el resultado entonces sería lo equivalente a que estemos multiplicando por menos 1 esta integral. Y por lo tanto el resultado lo estaríamos multiplicando por negativo 1 también. Entonces diríamos negativo 1 por negativo la cosecante de u. Y eso será igual a la cosecante de u, que en este caso sería la cosecante de raíz cuadrada de x, pues u es igual a la raíz cuadrada de x. Y por eso aquí está positivo. Más una constante de integración que se genera al resolver esta integral. En este miembro de la igualdad tenemos el resultado de esta integral con su respectiva constante de integración. Si restamos C1 en ambos miembros de la igualdad, nos quedaría que y es igual a la cosecante de raíz cuadrada de x más la constante de integración, ya que C2 menos C1 sería igual a una nueva constante, la cual denotamos por C. Vamos a verificar el resultado que nosotros obtuvimos, aunque lo podíamos comprobar con el ejercicio que hicimos. Pues recordemos que teníamos una función original, luego la diferenciamos y por último la integramos. La diferenciación y la integración son operaciones inversas. Por lo tanto, al integrar la función al final, debimos de obtener la función original. Y de hecho, eso lo pueden comprobar en la primera parte de este video. Ahora, utilizamos el software llamado calculadora de integrales. Introducimos solamente la función aquí. A medida que vamos realizando cualquier cambio, se va representando aquí. Por ejemplo, si yo borré un medio, ya no me aparece raíz cuadrada de x, sino que solamente me aparece x. Pero en nuestro caso teníamos un medio. Luego le damos al botón ir y aquí en la parte inferior tenemos el resultado. Obtenemos dos resultados en realidad, uno calculado manualmente por el programa y otro que es calculado utilizando máxima. Como vemos aquí obtuvimos el mismo resultado que era nuestra función original, 2 por la cosecante de raíz cuadrada de x más una constante de integración. Esto y este resultado son lo mismo, simplemente que están expresados de forma diferente, pues nosotros sabemos que 1 sobre cosecante de x es igual a el seno de x, o también que 1 sobre el seno de x es igual a la cosecante de x. Aquí tenemos una función en su forma diferencial que la obtuvimos anteriormente. Ahora simplemente vamos a integrar ambos miembros de la igualdad. Ya nosotros sabemos que esta integral será igual a y más S1. Del otro lado de la igualdad tenemos la integral de 2 por x por la función exponencial elevado a la x al cuadrado por la secante al cuadrado de la función exponencial elevado a la x al cuadrado sobre la tangente de la función exponencial elevado a la x al cuadrado por diferencial de x. Aquí vamos a realizar esta integral mediante sustitución. Tomamos u igual a la función exponencial elevado a la x al cuadrado
y el diferencial de u será igual a 2 por x por la función exponencial elevado a la x al cuadrado por el diferencial de x. Hacemos las sustituciones correspondientes, ya aquí en la integral original vemos que 2 por x por la función exponencial elevado a la x al cuadrado por el diferencial de x será igual al diferencial de u en nuestra nueva integral. Y aquí la función exponencial elevado a la x al cuadrado la vamos a sustituir por u. Y nos queda esta segunda integral. Ahora, para resolver esta integral vamos a aplicar sustitución nuevamente. Vamos a tomar a v como la tangente de u y el diferencial de v será entonces igual a la secante al cuadrado de u por el diferencial de u, pues la derivada de la tangente de u es igual a la secante al cuadrado de u. Luego hacemos las sustituciones correspondientes y nos queda de la siguiente forma: 1 sobre v por el diferencial de v. Tangente de u es v y secante al cuadrado de u por el diferencial de u será igual al diferencial de v. Resolvemos esta integral y vemos que obtenemos logaritmo natural de v más una constante de integración. Aquí sabemos que la tangente de u es igual a v y que u será igual a la función exponencial elevado a la x al cuadrado. Por lo tanto, haciendo las sustituciones correspondientes, obtenemos que y será igual al logaritmo natural de la tangente de la función exponencial elevado a la x al cuadrado más una constante de integración. Esta función era la que teníamos originalmente antes de expresarla en forma diferencial, es decir, antes de aplicarle diferenciación. Entonces, acabamos de comprobar también que aplicando integración podemos encontrar una función original que se encuentre en forma diferencial. Y así también comprobamos que la diferenciación es la operación inversa de la integración. Es decir, estas dos son operaciones inversas. Continuemos. Ahora vamos a comprobar la integral que acabamos de realizar utilizando Symbolab, aunque viendo la primera parte del video, repito nuevamente, se podrá comprobar también, pues nosotros teníamos una función, luego la diferenciamos y ahora la acabamos de integrar. Al realizar la integración se supone que debemos de obtener la función que teníamos originalmente, pues recordemos que la integración y la diferenciación son operaciones inversas. Ahora verificamos aquí el resultado que obtuvimos. Simplemente introducimos nuestra integral y la función que estamos integrando y vemos que el resultado es el mismo que nosotros tenemos, es decir, logaritmo natural de la tangente de la función exponencial elevado a la x al cuadrado más una constante de integración. Ahora aquí tenemos el diferencial de y es igual a 2 por x por el seno hiperbólico del seno hiperbólico de x al cuadrado por coseno hiperbólico de x al cuadrado por el diferencial de x. Este diferencial lo habíamos obtenido en un apartado anterior. El primer paso que debemos de realizar ya cuando está en su forma diferencial es integrar en ambos miembros de la igualdad. Esta integral la vamos a resolver mediante sustitución. Tomamos a u como el seno hiperbólico de x al cuadrado y por lo tanto el diferencial de u sería igual a la derivada de esta función por el diferencial de x. En este caso la derivada de esta función es 2 por x por coseno hiperbólico de x al cuadrado. Hacemos las sustituciones correspondientes en nuestra integral y nos queda la integral del seno hiperbólico de u por diferencial de u será igual a coseno hiperbólico de u más la constante de integración.
Luego nos queda en nuestra igualdad y más c sub 1, que es el resultado de esta integral, es igual al coseno hiperbólico del seno hiperbólico de x al cuadrado más c sub 2. Restamos c sub 1 en ambos miembros de la igualdad y obtenemos una nueva constante, pues una constante menos una constante genera otra constante. Ya como resultado final tenemos que y será igual a coseno hiperbólico del seno hiperbólico de x al cuadrado más c. Ahora vamos a utilizar la calculadora de integrales. A pesar de que ese resultado ya lo podíamos haber comprobado, pues nosotros simplemente aplicamos la operación inversa a la diferenciación, que es la integración. Y de hecho se puede verificar en el video que es el mismo resultado que teníamos al principio, es decir, la función original antes de diferenciarla. Pero aún así vamos a utilizar una calculadora de integrales, se llama así mismo calculadora de integrales. Simplemente introducimos la función que estamos integrando, en este caso era 2 por x por el seno hiperbólico del seno hiperbólico de x al cuadrado por coseno hiperbólico de x al cuadrado. Le damos a ir y aquí, en esta parte, la calculadora nos muestra la entrada que realizamos. También la va mostrando aquí a medida que la vamos realizando. Y aquí tenemos dos resultados. Una antiderivada calculada manualmente y la antiderivada calculada por máxima. Y vemos que es el mismo resultado que nosotros obtuvimos. Así también hemos comprobado el ejercicio que acabamos de realizar. Ahora nos piden encontrar el área de la región y nos dan esta integral definida, es decir, la integral desde 0 a 1 de 2 por x al cuadrado por la raíz cuadrada de x al cubo más 1 por el diferencial de x. Aquí tenemos la región de la cual nos interesa saber el área. Para eso vamos a resolver esta integral que está planteada aquí. La vamos a resolver mediante sustitución. Primero vamos a tomar a u como x al cubo más 1 y el diferencial de u será igual a la derivada de la función por el diferencial de x. En este caso la derivada de x al cubo más 1, que es igual a 3x al cuadrado. Entonces nos queda que el diferencial de u será igual a 3x al cuadrado por diferencial de x. Luego, como en nuestra integral original no tenemos un 3 multiplicando a x al cuadrado por el diferencial de x, lo que hacemos es lo siguiente. Aquí directamente dividimos entre 3 ambos miembros de la igualdad y nos queda que el diferencial de u sobre 3 será igual a x al cuadrado por el diferencial de x. Ahora, como estamos realizando una sustitución o un cambio de variable, es decir, estamos cambiando la variable independiente, que es x, le estamos cambiando por u, entonces los límites de integración también van a cambiar. Entonces el límite inferior de esta integral, que es igual a 0, si evaluamos la función u, que depende de x, para x igual 0, vamos a tener 0 elevado al cubo más 1, y eso será igual a 1. Luego vamos a buscar el límite superior de la integral, que será lo equivalente a sustituir aquí a x por 1. Entonces tendríamos 1 al cubo más 1 y eso es igual a 2. Hacemos las sustituciones correspondientes en nuestra integral y obtenemos la integral de 0, que es nuestro límite inferior, hasta 2. Es decir, u sub 0 es nuestro límite inferior, que es igual a 1, hasta u sub 1, que es igual a 2. Aquí tenemos la integral de 2 tercios de raíz cuadrada de u por el diferencial de u. Esto será igual a 2 tercios, ya eso es una integral inmediata, que es igual a 2 tercios por 2 tercios por u elevado a la 2 tercios, y esta función evaluada desde 1 a 2.
simplemente evaluamos la función en 2 y le restamos el resultado de evaluar esa función en 1. Ya por último tenemos que esto será igual aproximadamente a 0.81 unidades cuadradas. Lo expresamos como unidades cuadradas, pues estamos trabajando con áreas. Ahora vamos a comprobar el área que acabamos de buscar utilizando GeoGebra. Para eso introducimos aquí integral, seleccionamos la opción que dice función, extremo inferior del intervalo y extremo superior del intervalo. La función en este caso ya yo la tengo digitada, sería f. El extremo inferior del intervalo es 0 para nuestra integral original que depende de x, y el extremo superior será igual a 1. Y aquí obtenemos el área de la región que acabamos de calcular anteriormente y verificamos que es igual a 0.81, el cual es el mismo resultado que nosotros obtuvimos. Bueno, aquí tenemos ya el resultado expresado gráficamente, tanto para la función que depende de x y para la función que depende de u, que esta función que depende de u fue la que encontramos al realizar las sustituciones correspondientes. Como podemos ver, geométricamente estas regiones son diferentes, pero sus áreas son iguales. Por eso, cuando realizamos integrales mediante sustitución, es de suma importancia que realicen el cambio de los límites de integración, pues si no realizan estos cambios, el resultado será incorrecto, al menos que resuelvan la integral de manera indefinida, obtengan el resultado como una función de x y luego hagan las sustituciones correspondientes, evaluando la función resultante con el límite superior e inferior de la integral original. Ya en ese caso sí podría aceptarse como correcto, pero si usted realiza una integración mediante sustitución y la está realizando directamente como una integral definida, lo correcto es que usted busque los nuevos límites de integración, es decir, el límite inferior y superior de esta nueva integral. Pues, por ejemplo, aquí tenemos que para la función original se estaba integrando desde 0 a 1 y obtuvimos esta área, pero en nuestra segunda integral que obtuvimos por sustitución, los nuevos límites de integración son de 1 a 2. Si hubiésemos mantenido los límites originales, que eran de 0 a 1, se hubiese podido comprobar que el resultado iba a ser incorrecto, pues estamos obteniendo un área que sería diferente de esta, que es lo que nos interesa. Por lo tanto, siempre hay que tener ciertos criterios a la hora de realizar una integral definida mediante sustitución. Ahora tenemos la conclusión del tema. Gráficamente hemos podido comprobar que el incremento de la variable dependiente de una función es diferente del diferencial de dicha variable, el cual era uno de los objetivos principales de este trabajo. También se comprobó que la operación inversa de la integración es la diferenciación. Aquí tenemos una frase motivacional de Aristóteles: lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama. Básicamente lo que esta frase quiere decir es que cuando logramos conseguir algo en la vida que requiere un gran trabajo, por ejemplo realizar una meta propuesta, le damos un valor mayor en comparación con algo
que no nos representara un gran nivel de esfuerzo. Aquí tenemos los recursos utilizados: Wolfram Alpha, Symbolab, calculadora de derivadas, calculadora de integrales y GeoGebra. En la bibliografía tenemos el libro de cálculo 1 de una variable de Larson y el libro de cálculo esencial de Larson. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por todo.